Hola, ¿qué tal? Continuando con esta aplicación, en este video vamos a insertar un formulario para programar un login de acceso. Vamos a cerrar ya el formulario de productos. Yo ya he creado un formulario que le puse por nombre Finicio, aunque ustedes pueden ponerle Flogin, al cual yo le agregué algunos componentes de los comunes, como dos etiquetas, dos cajas de texto y un botón. A la primera caja de texto le puse por nombre TXUser, a la segunda le puse TXPass, al botón le puse BLogin como nombre, BLogin, y agregué un picture box que servirá para poner una imagen como esta de acceso o los datos o el logotipo de la empresa para donde podrá correr esta aplicación. Ahora vamos a conectar este formulario con la tabla de usuarios. La tabla de usuarios la tenemos dentro de la base de datos. Hay registrados 3 usuarios que son solamente de muestra. Como podemos ver, traen un apodo que viene siendo un nombre corto o un nickname, y también traen su password y un nivel. El nivel nos servirá, por ejemplo, podemos asignar al 1 como administrador, al 2 como un auxiliar, al 3 como un capturista, y poder tener jerarquía dentro de los usuarios, suponiendo que esta aplicación pueda correr en red y tener múltiples usuarios. Puede haber más de un administrador, más de un capturista, solamente asignándole un nivel, y después decidir qué podrá hacer este usuario que se logueó en nuestra aplicación. Bueno, entonces iremos al origen de datos, y dentro de la tabla de usuarios vamos a arrastrar al formulario el ID del usuario. Con el primero que acabamos de arrastrar ya nos creó la conexión, y también arrastraremos el password. Por último, el nivel. ¿Cómo funcionará? Bueno, vamos a agregar ahora una consulta. Vamos a ir al dataset, lo abrimos, doble clic, y vamos a localizar la tabla de usuarios y vamos a agregar una nueva consulta. Vamos a dar botón derecho aquí, agregar consulta. ¿Será de SQL? Sí. ¿Será que nos devuelva una fila? También. Y ya la tenemos aquí casi terminada, solo la vamos a completar. Entonces haremos nuestra instrucción where, que tendrá que ver, vamos a buscar por apodo o por nombre corto. Apodo sea igual a el parámetro que le enviaremos. Con esto ya podremos identificar si existe el usuario que se escribió en las cajas de texto. Vamos a darle siguiente y le pondremos por nombre fill by apodo o fill by usuario, como ustedes quieran ponerlo. Siguiente, y le damos finalizar. Ya tenemos aquí nuestra consulta terminada. Cerramos, guardamos el dataset, podemos cerrarlo incluso. Ahora, ¿cómo funcionará? Bueno, cuando el usuario escriba el nombre de usuario y su contraseña, iremos a buscar lo que escribió en esta caja al momento de presionar login. Y aunque no sabemos cuál es el usuario acá, sí sabemos cuál es su password. Es decir, una vez que encuentre lo que se buscó aquí, se llenarán estas cajas. Si las cajas no se llenan, es que no existe ese usuario. Entonces, si sí se llenaron las cajas, basta con comparar esta con esta, a ver si el password es el correcto. Entonces, vamos a programar el botón login. Aquí lo tenemos, evento clic. Entonces,
primero preguntaremos si sí fue escrito algo en las cajas. txuser.text sea diferente de nada y txpass.text diferente de nada. Bueno, una vez validado que sí escribió las dos cajas el usuario, entonces ahora haremos la consulta. Para eso ya tenemos esta línea en el evento load que se nos generó automáticamente al conectar el formulario. Nos la vamos a traer aquí, la copiamos y con esto mandaremos a hacer la búsqueda. Vamos a cambiarle su nombre por el que acabamos de crear, que es fill by apodo. Y le mandaremos el parámetro que está en la caja de texto user, ¿verdad? .text. Ya está la búsqueda. Ahora solo tendremos que saber si el password escrito es igual a password textbox, que es la caja que arrastramos desde la tabla, desde el origen de datos. Bueno, si fueron iguales, una vez que sí se encontró y fueron iguales, bueno, entonces haremos algunas instrucciones. La primera sería quedarnos con el usuario y el nivel de la persona que se acaba de loguear. Pero como esos datos es posible que los necesitemos en otros formularios, los vamos a almacenar en una variable pública que crearemos dentro de un módulo. Vamos a ir al explorador de soluciones, al proyecto, botón derecho y le daremos agregar módulo. Al módulo le podemos dejar el nombre tal cual. Yo le pondré mcontrol. Por si ocupamos agregarle más cosas, bueno, le vamos a dar agregar. Y dentro de este módulo crearemos esas dos variables para poder traernos a cualquier formulario los datos de quien se logueó. Entonces lo primero que tendremos que registrar sería el usuario. El usuario está almacenado, perdón, aquí es public. El usuario está almacenado como un entero, entonces como un tipo número. Entonces lo declararemos como integer y también el nivel, que es el otro dato que nos interesa saber. Entonces este es de tipo cadena dentro de la tabla. Entonces ya con esto tenemos lo suficiente para almacenar esos datos. ¿Qué más podemos poner en los módulos? Procedimientos o funciones que puedan ser usados en cualquiera de los formularios, es decir, que sean públicos para toda la aplicación. Guardamos el módulo y regresamos. Entonces estamos en el botón de programar y le diremos que el ID del usuario, ID user, va a ser igual a ID user, ID usuario, textbox.text y sería nivel, será igual a nivel textbox.text. Ahora vamos a limpiar las cajas. Ya una vez que sí se aprobó, tendríamos que dejar limpias estas dos cajas para que se pueda loguear a alguien más una vez que se regresó a esta pantalla. Entonces ya que las asignamos, txuser.text será igual a comillas en blanco. Voy a poner dos puntos y aquí mismo pondré txpass. Este dos puntos es para separar una instrucción de otra y no nos quede tan larga hacia abajo. Entonces ya tengo con esto limpio las cajas. Y lo otro que haré pues será mandar llamar el formulario de menú, que es el que sigue.
o el que hará el enlace de todos los formularios. Ya teníamos por ahí programado nuestro menú. Aquí está. Ya aquí estaría funcionando el procedimiento de log. Ahora vamos a abrir el de menú y vamos a programar su evento load. Damos doble clic sobre el formulario. ¿Qué haremos una vez que se accesó aquí? El formulario de inicio que acabamos de crear lo vamos a poner invisible para que no pueda loguearse alguien una vez que ya está un usuario dentro. Obviamente esto funcionará solamente en la misma computadora. Si el sistema está corriendo en varias computadoras no le afectará, pero se podrá loguear solo una persona por computadora. Visible igual a falso. Ok, esto es en el evento load. Una vez que entramos se desaparece la ventana de log. Ahora, ¿qué haremos para que cuando se cierre regrese? Bueno, vamos a ir a un evento, a las propiedades de este formulario de menú y vamos a buscar en este que es un evento que trae un pequeño rayo y buscaremos form closet. Le damos doble clic y pondremos la función inversa, que es a true, ¿verdad? Es decir, una vez que se salieron de ahí, pues bueno, pueda nuevamente activarse la ventana de log. ¿Qué más tendremos que hacer? Bueno, voy a hacer una prueba para ver cómo funciona. Me hace falta en el proyecto decirle ahora cuál será. Voy a las propiedades del proyecto dentro del explorador de soluciones y le tendré que decir ahora que mi formulario será el de inicio con el que vaya a empezar la aplicación. Lo marco, le doy guardar y lo cierro. Aquí está ya funcionando mi ventana de log. Tengo a la vista el primer usuario. Aquí está el segundo y el tercero. Vamos a loguearnos con el tercero, por ejemplo, que es Gonza. Es Gonza, su apodo es Gonza. Lo vamos a escribir aquí, Gonza. La caja de arriba no será sensible así como está a las mayúsculas y minúsculas, pero la de abajo así. Entonces Gonza tiene su password que es Gonza 2020. Si yo pongo 1, que no es Gonza 11 y le doy log, bueno, encontrará a Gonza, pero la contraseña no será igual. Entonces, para que se pueda loguear, entonces es Gonza 2020. Gonza 2020 y le damos login. Ya se abre el menú y no está visible el de log hasta que se cierre. Entonces lo cerramos y regresa nuevamente aquí. Vemos que sí está funcionando. Entonces vamos a darle los últimos detalles. ¿Para qué más me va a servir este? Bueno, antes voy a eliminar esta que no lo voy a necesitar. Lo marco y le doy suprimir. Ahora sí, este pequeño picture box también me servirá para tapar esta parte que no debe ser visible para el usuario y le voy a dar formato y voy a traerlo en orden, lo voy a traer al frente. Ahí está. Estos los recorreré en esta parte. Creo que lo estoy dejando demasiado estrecho, le voy a poner un poquito más de espacio. Ahora también debería yo bloquear que el usuario ya no pueda cambiarle el tamaño a esta formulario o a esta ventana. Entonces voy a ir a dos propiedades. Primero al botón maximizar lo voy a poner en falso, que no sea que no se pueda usar, y también le bloquearé su tamaño. Mide 305, voy a ponerle 315 para que sea cerrado. Y entonces iré a su propiedad que dice máximo, sería lo mismo, 305,515.
Lo mismo pondré en el de mínimo. Esto evitará que el usuario pueda cambiarle el tamaño a esta ventana en particular. 515. Yo le puse acá 25, a ver, 515. Ok, ya quedaría fijo el tamaño. También al botón de, perdón, a la caja de password tengo que cambiarle su propiedad que se llama password char, que normalmente se pone el asterisco. Esto será para que se sustituya a la vista lo que se está escribiendo y pueda no estarse viendo el password. Entonces, aquí tendríamos ya el funcionamiento de nuestro login para la aplicación. Ahora haremos un pequeño ejemplo de para qué nos puede servir el nivel ya por último. Entonces vamos a ir al menú y vamos a pensar o suponer que el usuario de nivel 1 es el único que puede entrar al formulario de productos, por ejemplo. Entonces, este tipo de planeación, a qué puede entrar cada usuario, bueno, se tiene que hacer de antemano, pero con un if podemos preguntar si el nivel es igual a 1, en este caso, entre comillas, porque está almacenado como una cadena. Entonces aquí le estaríamos diciendo que solamente el usuario nivel 1 podrá acceder al formulario de productos. Aquí podrían ustedes agregar un else y mandarle un mensaje al usuario, pues diciéndole que no tiene privilegio, ¿verdad? O dejarlo en blanco, que no le avise nada, solamente que no lo abra. También se puede hacer este tipo de restricciones por un botón. Por ejemplo, los botones de eliminar son algunos de los que se pueden restringir y que solamente el usuario de nivel 1 o administrador podría hacer uso de ellos. Aquí estaría ya funcionando nuestra aplicación. Como podemos ver, no existe a la vista el login para que se pueda loguear a alguien más hasta que le demos cerrar y regrese nuevamente a que se pueda loguear a alguien más. Bueno, aquí terminaría entonces este video. Hasta luego.